Mi hermana saqueó los ahorros de mi hija de 7 años y usó el dinero en regalos ostentosos para sus hijos. Se lo merecen más, le dijo a mi hija. Mis padres se pusieron de acuerdo con mi hermana. No armé un escándalo. Hice esto. 3 horas después, su vida empezó a desmoronarse. La semana anterior a la reunión familiar, noté que mi hija Hannah se comportaba de forma extraña. Estaba más callada, agarrando su pequeño tarrito de ahorros más de lo habitual, como si temiera que alguien se lo quitara. Pensé que era solo una fase. Los niños se apegan de forma extraña a las cosas. No tenía ni idea de qué había pasado realmente. Así que cuando entré a esa barbacoa el sábado, pensé que lo peor que me pasaría sería que mi papá quemara las hamburguesas. No me di cuenta de que estaba participando en una actuación. Mi hermana menor, Tricia, siempre había sido la dramática. Pero esta vez, se superó. Llamó a todos como si estuviera dando una conferencia de prensa en lugar de una barbacoa en el patio. Me quedé a un lado con mi esposo, Neo, balanceando un plato de papel, preguntándome qué demonios estaría tramando. Y entonces empezó a repartir regalos. No esos pequeños detalles que se dan como detalle de anfitriona. Me refiero a regalos llamativos. Ya tipo que no tenía por qué permitirse. Unas zapatillas nuevas para su hijo Logan. Un accesorio brillante para la tableta para su hija Estella. Cosas que hacían que la gente se quedara sin aliento y susurrara. Sentí que fruncía el ceño. Hace apenas un mes, Tricia me llamaba llorando porque no podía pagar sus cuentas. Y ahora se paseaba con bolsas de la compra como si hubiera ganado la lotería. Neil se inclinó hacia mí y murmuró, ¿desde cuándo puede permitirse todo esto? Buena pregunta. Y entonces llegó la parte que me revolvió el estómago. Le dio algo a Hannah. Un paquetito cuidadosamente envuelto, entregado con una sonrisa tan dulce que me puso los pelos de punta. Algo para mi sobrina. Lo dijo en voz alta, asegurándose de que todos los familiares la oyeran. Todos voltearon a ver a mi hija. Hannah aceptó el regalo, pero no lo abrió como sus primos. Simplemente lo puso en su regazo. Sus pequeñas manos alisaban el papel. Sus ojos estaban fijos en la hierba. Me incliné más cerca. Vamos, cariño. Ábrelo. Susurré. Ella negó con la cabeza. Apretó los labios con fuerza. Un escalofrío me recorrió la espalda. Pero antes de que pudiera preguntarle nada, Tricia no había terminado. Sacó un último sobre y se lo entregó a nuestros padres, mamá y papá, con un gesto elegante. ¿Un día de spa para ti también?, anunció. Masajes, tratamientos, todo incluido. La multitud se quedó boquiabierta. Mi madre se llevó la mano al pecho como si la acabaran de coronar reina. Mi padre sonrió como un hombre 10 años más joven. Se oyeron susurros en las mesas de picnic. ¿De dónde sacó el dinero? Normalmente anda con pocos recursos. Quizás recibió una buena fortuna. Mamá se inclinó sobre la mesa, con los ojos brillantes de orgullo. Estamos muy orgullosos de ti, Tricia, dijo. Orgullosos. De ella. Sentí un calor que me subía por la nuca. Porque, claro, justo en ese momento Tricia se giró hacia mí. Y Andrea, dijo, ladeando la cabeza. ¿Qué trajiste? Todas las conversaciones se detuvieron. Todas las miradas se posaron en mí. Abrí la boca y la volví a cerrar. ¿La verdad? No había traído nada. Me habían dicho que no lo hiciera. La propia Tricia me había dicho, no traigas regalos, Andrea. Acaba de llegar. Yo, bueno, tartamudeé. El silencio era brutal. Un primo levantó una ceja. Alguien susurró, ¿será Andrea quien la ayuda? Me ardían las mejillas. Mi pulso latía con fuerza. Y al otro lado de la mesa, Tricia se recostó. Una sonrisita de satisfacción se dibujó en la comisura de sus labios. Ella lo había orquestado todo. Y Hannah, mi dulce y siempre alegre Hannah, se quedó paralizada. Agarrando ese paquete como si pesara 100 libras. Algo andaba mal. Lo vi en sus ojos, en cómo se encogía en su silla mientras Logan y Estella hacían alarde de sus zapatillas y juguetes. En ese momento, aún no sabía de dónde había sacado Tricia el dinero. Pero una vez que me enteré, aprendió enseguida lo que pasa cuando vas tras mi hijo. 3 horas después, su vida empezó a desmoronarse. Si solo hubieras visto la barbacoa, podrías pensar que fue algo excepcional. Un mal día. Una proeza llamativa. Pero te equivocarías. Ese día no fue casualidad. Fue el final natural de algo que comenzó mucho antes de que Hannah naciera. Tricia era 3 años menor que yo, y desde el día que llegó, las reglas fueron diferentes para ella. Cuando me quitaba mis juguetes, mamá sonreía y decía, es solo la pequeña Andrea. Sé la hermana mayor. Cuando rompía mis cosas, papá se encogía de hombros y decía, tienes que cuidarla. Cuando ella se quejó, lo consiguió. Cuando pregunté, me dijeron que esperara. Así fue. Y no se detuvo cuando crecimos. Tricia conservó ese derecho hasta la edad adulta como si fuera su derecho de nacimiento. Me llamaba sin aliento con falsa urgencia.
Andrea, mi tarjeta fue rechazada en el supermercado. ¿Me podrías enviar 60 pesos por Venmo? ¿O necesito tu número de tarjeta de crédito? Solo para pedir la ropa de los niños. Te lo pagaré enseguida. Ella nunca me lo pagó enseguida. Y si me atrevía a cuestionarla, repetía la misma frase que había oído desde la infancia. Ganas más que yo. Puedes permitírtelo. Te sorprendería cuántas veces caí en la trampa. Quizás por costumbre. Quizás por culpa. Quizás porque después de años de que me dijeran que yo era la responsable, creía que era mi responsabilidad mantenerla a flote. Incluso se notaba en nuestra crianza. Tricia siempre era ostentosa con Logan y Estella. Dispositivos nuevos, ropa brillante, zapatillas de marca. Cualquier cosa que los hiciera lucir bien delante de los demás. Elegí algo diferente para Hannah. Neo y yo queríamos que aprendiera el valor del dinero. Desde que aprendió a contar, le enseñamos a gastar un poco y a ahorrar el resto. Siempre que recibía regalos en efectivo, de los padres de Neo, de cumpleaños, de Navidad, la dejábamos elegir una cosita y guardar el resto en su frasco. La mitad para gastar, la otra mitad para ahorrar. Esa era la regla. A Hannah le encantaba. A veces no gastaba nada. Entraba de puntillas en la cocina con el sobre y sonreía radiante mientras lo metía en el frasco. Orgullosa como si hubiera ganado un premio. A los 7 años, tenía ahorrados 1,651 pesos con 26 centavos. Podía decirte la cifra con exactitud. Estaba tan orgullosa de ese frasco que a veces presumía de él con sus primos. Y así fue como Tricia se enteró. Así que cuando Tricia apareció en la barbacoa con su grupo de compras, debí haber atado cabos ahí mismo. Pero no lo hice. Porque había otra pieza en juego. Su sueño. Un año antes, Tricia había venido a verme con los ojos brillantes como si estuviera haciendo una audición para una película de Hallmark. Andrea, entré. Me susurró. Una escuela en Londres. Actuación. Esta es mi oportunidad de actuar. La mayoría de la gente de nuestra familia se habría reído. Pero ella no acudió a la mayoría. Acudió a mí. Me dijo que le había encantado actuar desde pequeña. Que lo dejó al casarse joven. Que había estado atrapada en una vida de facturas e hijos y que nunca pudo perseguir su sueño. Y entonces ella retorció el cuchillo. ¿Sabes, Andrea? La razón por la que nunca he tenido una carrera estable es porque nunca pude dedicarme a lo que me apasiona. Si puedo hacer esto, por fin seré independiente. Te lo devolveré cuando lo logre. Quería reírme. Independiente. Tricia. Pero no lo hice. Porque por un instante, le creí. Pensé que tal vez si le daba esta oportunidad, cambiaría las cosas. Así que cuando su esposo Chad se negó a financiarlo, yo pagaré las cuentas, pero no te pagaré para que hagas de actriz en Londres. Entré. Saqué dinero de mis ahorros. Hice rendir mi sueldo. Incluso usé el valor de nuestra casa, $40,000. Lo reservé a mi nombre para su matrícula, alojamiento y esos viajes al extranjero. No fue fácil. Pero lo hice. Porque pensé que si lo conseguía, tal vez valdría la pena. Pero la gratitud no está en el vocabulario de Tricia. Mientras estaba en Londres, los chismes abundaban en casa. Dejó a sus hijos atrás. Se lo está pasando en grande en el extranjero. Andrea lo está pagando todo, ¿sabes? Tricia lo odiaba. No se sentía agradecida de que yo hiciera realidad su sueño. Se sentía humillada. Pensaba que la había hecho parecer débil. Así que, al llegar a casa, decidió organizar su venganza. Esa barbacoa no se trataba de generosidad. Era un espectáculo. Cada regalo ostentoso que les daba a Logan y Estella era su lema. ¿Lo ven? Yo cuido de mis hijos. Ese paquete que puso en las manos de Hannah era su lema. ¿Lo ven? Incluso malcrié a mi sobrina y ese cupón para un día de spa que les dio a mamá y papá. Eso fue la guinda del pastel. ¿Ves? Soy la generosa. Soy la historia de éxito. ¿Y yo? Me quedé allí parada sin nada que pareciera la hermana tacaña. Los rumores empezaron antes de que saliera del patio. ¿No es Andrea la que la ayuda? Qué curioso que no trajera nada. Y mi hija Hannah, mi pequeña y orgullosa ahorradora, estaba allí sentada con un regalo que había comprado con su propio dinero. En ese momento, no lo sabía. Pero más tarde, cuando descubrí qué había pasado realmente con el frasco de Hannah, me di cuenta de la verdad. Tricia no solo le había robado los ahorros a mi hija. Le había robado su orgullo. Y una vez que lo entendí, ya no había vuelta atrás. Hannah siempre había sido fácil de leer. Tiene 7 años. No tiene cara de póker. Si está feliz, se le iluminan los ojos. Si está enojada, se le pone rígido todo el cuerpo. Si está orgullosa, te dirá exactamente por qué. 2 veces. Así que cuando tomó el regalo de Tricia en la barbacoa y se quedó allí sentada como si fuera un ladrillo en su regazo, supe que algo andaba mal. Ni una sonrisa, ni un brillo.
Solo una niñita encogiéndose en sí misma mientras sus primos exhibían sus relucientes juguetes nuevos por el jardín. No era propio de ella. Y cuando se escabulló silenciosamente dentro de la casa, la seguí. La encontré sentada en el borde del sofá, agarrando el paquete que le habían dado. Tenía la cabeza gacha y los hombros encorvados hacia adelante. Me senté a su lado. Cariño, susurré. ¿Estás bien? Le tembló la barbilla. No quiero esto. Susurró. Luego añadió palabras que me dejaron paralizada. Solo quiero que me devuelvas mi frasco. Su frasco. Mantuve la cara firme. ¿Por qué le mostraste a su amor? Dijo que mentía. Las manos de Hannah se retorcieron en su regazo. Dijo, ni hablar de que tengas tanto. Quería que viera que no me lo estaba inventando. Esperé. En silencio. Al principio ella sonrió. Hannah contuvo la respiración. Dijo, eso es mucho dinero, Hannah. Bien hecho. Pensé que lo decía en serio. Mis dedos se cerraron sobre mis rodillas, pero mantuve la voz serena. Y entonces dijo que Logan y Estella no tienen tanto. Que lo necesitan más. Hannah levantó la vista, buscándome. Le dije que no. Que era mío. Pero ella se inclinó y susurró, los buenos hijos ayudan a la familia. Si no compartes, eres egoísta. Le tembló el labio. Y como seguía negándome, dejó de ser amable. Dijo, si no puedes gastarlo, no lo mereces. Tus primos lo merecen más. Las palabras fluían más rápido ahora, como si las hubiera estado conteniendo demasiado tiempo. Así que dejé que lo tomara todo. Todo. Cada dólar. Y me dijo que no te lo contara. Dijo que si lo hacía, estaría traicionando a mi familia. Sus pequeños hombros se encorvaron. Dijo que debería estar orgullosa. Pero no lo estaba. Me sentí mal. Y luego pensé que tal vez era malo sentirme mal. Me acerqué a ella y la acerqué, alisándole el pelo. Con cuidado de que no me temblara la voz. Porque lo que necesitaba en ese momento no era mi ira. Fue mi calma. Abracé a Hannah hasta que su respiración se calmó, pero por dentro me estaba desmoronando. ¡Qué audacia! La crueldad. Hacer creer a una niña que era egoísta por querer quedarse con sus ahorros. Hacerla sentir mal por estar triste. Era exactamente el mismo juego que Trisa me había jugado toda la vida. Culpa disfrazada de virtud. Solo que esta vez, había apuntado más bajo. Y ella pegaba más fuerte. No salí a gritar. No volqué una mesa ni lancé acusaciones por todo el patio. Hice lo que mis padres nunca habían hecho por mí. Tomé la mano de mi hija, encontré a Neo al otro lado del césped y lo miré. Nos fuimos. Sin despedidas. Sin explicaciones. Solo silencio. Deja que Trisa se empape de sus aplausos un poco más. Que crea que había ganado. En casa, Hannah dejó el regalo sobre la mesa con manos temblorosas. Ni siquiera es de mi talla, susurró. Es para Estella. Claro que sí. Porque la generosidad de Trisa siempre era para presumir. Incluso cuando le dio un paquete a Hannah, no era para ella. Era un detalle. El último insulto. Esa noche, después de que Hannah se durmiera, me senté en la mesa de la cocina con mi portátil. Abrí la cuenta. $40,000. Ese era el fondo que había creado para el sueño de Trisa, la carrera de interpretación en Londres. El que me había gastado hasta la última gota para financiarlo. Años ahorrando. Incluso una parte del capital de nuestra vivienda. Además, podía perseguir la fantasía que decía ser la pasión de su vida. Y así fue como me lo pagó. Robando el frasco de mi hija y haciéndola sentir culpable. Mis manos se cernían sobre las llaves. No con dudas, sino con claridad. El fondo estaba a mi nombre, pero estaba destinado a mi hermana. Así que transferí cada centavo a mi cuenta. Entonces borré mi nombre de cada matrícula, de cada contrato de alojamiento, de cada documento que había firmado para ayudarla. Silencioso. Definitivo. Sin mensaje. Sin explicación. Ya lo sabría pronto. Cerré la laptop y me senté en la oscuridad, escuchando el zumbido del refrigerador. Pensé en Hannah, acurrucada en su cama, preguntándome si era mala ahorrando. Y pensé en Trisa, sonriendo con suficiencia desde el otro lado de la mesa de picnic, retándome a desafiarla. Había pasado toda la vida ayudando a mi hermana, pero el día que lastimó a mi hija fue el día en que corté el cordón. Para mí, todo había terminado. Para ella, la tormenta apenas comenzaba. Durante unos días después de la barbacoa, reinó el silencio. Desde fuera, parecía que nada había cambiado. Los chismes familiares contaban su propia historia. Andrea debió de salir hecha una furia de vergüenza. Pobrecita. Trisa la había eclipsado, y Andrea simplemente no pudo soportarlo. Que lo crean. Porque la verdad, estaba esperando. Esperando el momento en que mi hermana finalmente se diera cuenta de que le habían cortado la vida. No tardó mucho.
El primer mensaje llegó un martes por la mañana. Oye, ¿puedes transferir? Hay un problema con la cuenta de la matrícula. Me quedé mirando la pantalla. Durante años, lo había dejado todo para rescatarla, para enviarle dinero y cubrir cualquier emergencia que tuviera. Esta vez, solo escribí una línea. No es un error. Ya no pago. No hay carita feliz. Sin explicación. Solo la verdad. Mi teléfono sonó 20 minutos después. La voz de Trisa, tensa y aguda. ¿De qué hablas? ¿Rebotó algo? Lo arreglaré. ¿Se trata de la barbacoa? Casi me río. ¿Sobre la barbacoa? Ojalá. Ya sabes por qué, dije rotundamente. Una pausa. Entonces intentó una nueva táctica. Con la voz llena de fingida indignación. Dios mío. ¿Se trata del estúpido frasco? Andrea, ¿en serio? Eso costó $1,600. Te lo devolveré. No es nada. Le robaste a mi hija. Dije. No seas ridícula. Su voz se agudizó. Le estaba enseñando a compartir. Colgué. Eso debería haber sido suficiente. Pero Trisa nunca supo cuándo rendirse. 2 días después, estaba en mi puerta. Tenía el maquillaje corrido. Llevaba el pelo recogido en un moño desaliñado. Tenía un sobre en la mano. Toma, espetó, alargándomelo. Es el dinero. Tómalo. No me moví. No me lo des. Dije. Págale. Y discúlpate. Su rostro se contrajo, pero se arrastró hasta la sala, donde Hannah estaba sentada en el sofá con un libro. Trisa extendió el sobre como si fuera una rata muerta. Toma, murmuró. Lo siento. Hannah ni siquiera la miró. Tomó el sobre, se levantó y se fue a su habitación sin decir palabra. El silencio que siguió fue tan denso que uno se atragantaba. Trisa se giró hacia mí. ¿Ves? Ya está arreglado. Ya recuperó su dinero. Entonces, estamos bien, ¿verdad? Seguirás apoyándome. Sus ojos estaban llenos de esperanza, como si devolver el dinero lo borrara todo. Eso era por ella, dije. Para ti, se acabó. Su rostro palideció. No puedes hacer esto. No puedes simplemente sacarlo todo. Este es mi sueño, Andrea. No puedo terminar la escuela sin ti. Sentí una carcajada. Amarga, sin humor. ¿Tu sueño? Trabajé durante años para hacerlo realidad. Me gasté mis ahorros. Incluso saqué dinero de la casa. ¿Y cómo me lo agradeciste? Humillándome delante de todos. Haciendo que mi hija se sintiera culpable por ahorrar. Ese era el límite, Trisa. Y lo cruzaste. Las lágrimas se le acumulan en los ojos. Por favor, no hagas esto. Cambiaré. Oh, no, la corté. No lo harás. Si quieres terminar, paga tú. Aquí termina todo. Abrí la puerta. Salió con las manos temblorosas. La casa quedó en silencio después de que ella se fue, pero no en paz. Neo me encontró en la cocina, todavía de pie junto al fregadero, como si esperara a que sonara la alarma. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí, aunque la verdad era más compleja. Por primera vez en años, me sentí más ligero. El cordón umbilical se había cortado. Pero también conocía a mi familia. El silencio nunca duraba mucho. Trisa no aceptaba un no, ella no. No con mamá y papá esperando entre bastidores. Y tenía razón. Una semana después, mamá y papá aparecieron en mi casa. La voz de mamá era aguda incluso antes de sentarse. Andrea, esto ha ido demasiado lejos. Trisa acaba de empezar su programa. No puede seguir sin tu ayuda. ¿De verdad quieres arruinar su futuro por un pequeño error? ¿Un pequeño error? Mi voz era tranquila y firme. Saqueó el tarro de ahorros de Hannah. Papá hizo un gesto con la mano como si estuviera espantando una mosca. Eran solo $1,600. Y Hannah dijo que sí, ¿verdad? Aceptó. Mis manos se apretaron con fuerza en el reposabrazos. Era como volver a tener 13 años, escuchando el mismo guión de siempre. Es más joven, Andrea. Déjala. No seas difícil. Solo que esta vez no se trataba de un juguete ni de un suéter. Se trataba del orgullo de mi hija. Dijo que sí porque la habían manipulado. Perdí la paciencia. Porque le dijeron que si no lo hacía, no era buena persona. Eso no es consentimiento. Eso es abuso. Mamá frunció el ceño. Estás exagerando. Hannah necesita aprender a compartir, no, dije, poniéndome de pie. Lo que Hannah necesita es saber que sus límites importan. Lo que necesita es saber que la protegeré. Ese es mi trabajo. No me aseguro de que Trisa pueda perseguir una fantasía a mi costa. Ambas me miraron atónitas. Quizás porque por una vez no cedí. Si quieres ayudarla, adelante, añadí. Vende la casa.
Pide un préstamo. Escriban los cheques ustedes mismos. Pero ya no aguanto más. Nunca más recibirá uno mío. Cuando se fueron, dando un portazo, me quedé en el pasillo con las manos temblorosas. No de miedo, sino de alivio. Por primera vez en mi vida, me había mantenido firme ante todos ellos. Unos meses después, corté el contacto. No más llamadas. Se acabaron las visitas. Mis padres y Trisa se convirtieron en desconocidos. Pero la noticia corrió como la pólvora entre primos y vecinos. Y algunos intentaron llamarme, culparme. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia hermana?, decían. Y yo respondía, claro como una piedra. Saqueó el bote de ahorros de mi hija. Siempre se hizo el silencio. Después de eso, la mayoría me apoyó. Al principio, mis padres intentaron ayudarla a mantener sus estudios. Pero la matrícula en Londres no cuesta ni un par de cientos de dólares. Era más de lo que podían permitirse. Y pronto ellos también empezaron a tener dificultades. Las facturas se acumularon. Sus ahorros se agotaron. Y entonces llegó el verdadero giro. El marido de Trisa la abandonó. Me enteré por familiares. Primero se enteró del frasco. No soportaba que su esposa le hubiera robado a un niño. Luego vinieron las peleas por dinero. Ella intentó presionarlo para que le entregara todo lo que tenía. Incluso un fondo de emergencia que había heredado de sus padres. Él se negó. El matrimonio se desmoronó por completo. Él pidió el divorcio. Ella siguió intentando aferrarse a su plan, pero no duró. Nunca terminó. Ahora, está de vuelta en la ciudad. Vive con mamá y papá. Custodia compartida de sus hijos. Sin un título glamoroso en el extranjero. Sin luces de escenario. Solo una amarga batalla por la custodia y un trabajo normal que odia. Porque si no lo mantiene, corre el riesgo de perder a sus hijos para siempre. ¿Y Hannah? Está bien. Está ahorrando de nuevo. Ahora sabe que está bien decir que no. Sabe que su madre la protegerá. Siempre. Ella no perdió su orgullo. Lo recuperó. ¿Qué opinan? ¿Me pasé o me quedé corto? Cuéntenme en los comentarios. Y no olviden suscribirse para más.